En México existe una realidad muy cruel que la mayoría de nosotros decide ignorar o simplemente decimos, qué triste, y seguimos con nuestra vida. Una realidad en la que hay ciudades o pueblos dentro de México que viven en extrema pobreza, gente que trabaja todo el día para recibir un muy mal sueldo y con esto poder mantener a su familia, escuelas que no tienen los recursos suficientes para darle una buena educación a los niños, y el crimen y la violencia es muy común, por lo que hace que vivir en estos pueblos sea muy peligroso. Y claro, un ambiente que ningún niño debería vivir. Y todo esto es una realidad que expone Eugenio Derbez en su nueva película Radical. Basada en hechos reales, Radical nos cuenta la historia de Sergio, un maestro de Matamoros, Tamaulipas, que tiene una manera muy peculiar de enseñar. Sergio cree que el sistema de educación que tenemos en México es un sistema anticuado y viejo que no explora el verdadero talento que tienen los alumnos. Sergio es transferido a una escuela en un pueblo de Matamoros. Esta es una escuela que tiene muy pocos recursos y que está pasando por un mal momento porque esta escuela está con el peor promedio de toda la ciudad. Entonces Sergio, cuando entra a esta escuela, empieza a implementar su método de enseñanza y empieza a ver cómo estos alumnos empiezan a progresar. Asimismo, también seguimos la historia de 3 niños que viven en situaciones diferentes y vemos los retos que tienen que atravesar en el día a día y la cruda realidad en la que viven. Aquí voy a empezar a hablar con spoilers sobre esta película, así que cuidado. Eugenio Derbez fue el encargado de interpretar a Sergio y vaya que lo hizo muy bien. Radical le dio a Eugenio Derbez la oportunidad de demostrar que es un excelente actor. Eugenio le sigue dando este toque de comedia al personaje, pero también cuando la historia necesita que sea serio, él también da una excelente interpretación. Eugenio le dio este toque de inocencia que tiene Sergio, le dio esta felicidad y esta pasión por enseñar, y fue increíble verlo como Sergio. Cuando Sergio llega a esta escuela desde el primer día, se nota que es un maestro diferente. Vemos cómo desde el día 1 les hace estas dinámicas divertidas a los niños para que puedan aprender. Asimismo, también vemos cómo los alumnos hasta empiezan a pensar que está loco. Pero lo importante es que poco a poco los alumnos van entendiendo su forma de enseñar y se dan cuenta de que ir a la escuela puede ser bastante divertido. Un ejemplo puede ser esta increíble dinámica que puso de por qué flota un barco. Sergio empieza a plantar esta curiosidad en la cabeza de los niños y vemos cómo ellos solos empiezan a buscar la respuesta para traerla al día siguiente. Y todo esto es gracias a la manera tan única que tiene Sergio de enseñar. Y honestamente, hasta a mí se me hizo divertido. O sea, yo voy a ser honesto contigo. ¿Por qué? Porque te quiero mucho. O sea, yo voy a ser honesto contigo. Y es que la verdad yo no tenía idea de por qué flotaba un barco. O sea, sí sé de conceptos básicos como la densidad, el volumen, cosas de esas. Pero o sea, también soy youtuber, o sea, no esperes conocimiento aquí. Pero la verdad es que la manera en la que Sergio les explicaba a los niños sí captó la atención de mi cerebro de videos de TikTok de Subway Surfers. Yo mismo, mientras veía la película, me estaba haciendo las preguntas que estos niños estaban intentando responder, y eso fue algo que me gustó mucho de esta película. Eugenio Derbez transmite muy bien la pasión de este profesor cuando da clases. Fue muy interesante ver todo el desarrollo que tuvo Sergio en esta película. Sergio, la primera vez que llegó a la escuela, se dio cuenta que no tiene ningún recurso para que los niños pudieran aprender, así que ¿qué hizo? Empezó a enseñarles a los niños con lo que tenía. Usó dinámicas divertidas como cuando mete al director al agua, utilizó los globos de bienvenida para explicar sobre la densidad, y hasta llegó a vender su propio coche con tal de que los niños pudieran tener una computadora para investigar los temas que quisieran. Aquí es donde se ve que para Sergio realmente le importa que sus alumnos aprendan algo. Y hay una escena que me encantó porque demuestra perfectamente la pasión que tiene Sergio por enseñarle a sus alumnos. Y esta fue la escena donde el director de la escuela va a casa de Sergio. En esta escena, Sergio le cuenta al director sobre ese profesor que de niño lo motivó, el profesor que le dijo que algún día haría cosas increíbles. Y la verdad es que siento que todos hemos tenido un profesor así. Es más, ahorita es un buen momento para que comentes en los comentarios una historia que hayas tenido con este profesor que hayas admirado. Yo, por ejemplo, tenía un profe que me dio de primero de secundaria hasta tercero de secundaria. Este era un profe de matemáticas y la verdad es que él económicamente pues no estaba muy bien. Pero la verdad es que este profe desde primero hasta tercero de secundaria se aseguró de que todos nosotros, o sea, los alumnos, entendiéramos un tema de lo que estaba explicando. Nos hizo entender. También siempre decía así de, mira, tú puedes hacerlo, yo confío en ti, cosas así. Entonces en tercero de secundaria, cuando ya nos íbamos a graduar, como les recuerdo, este profe económicamente no estaba muy bien. Entonces en tercero de secundaria, cuando todo el grupo se graduó, nos regaló a cada uno de nosotros una taza con nuestro nombre. Y fue así como de, no, lo queremos mucho, profe. Un gran profesor sin duda alguna. Pero siguiendo con la historia, vamos a hablar un poquito del director de la escuela. Cuando Sergio llegó a esta escuela, el director como que había perdido esta pasión que tenía por proteger y enseñar a los alumnos. Tal vez fue por los maestros que nada más pensaban en ellos mismos, o tal vez los pocos recursos que tenía la escuela que hicieron que el director perdiera esta pasión. Pero fue hasta que Sergio llegó a la escuela que le empezó a regresar esta pasión por enseñar. Vemos como poco a poco Sergio se va ganando su corazón y empieza a darle como esperanzas de que sí se puede salir adelante. Todo esto lo vemos cuando decide meterse a la alberca para hacer el experimento de la flotación. Él ahora empieza a defender más a Sergio, inclusive cuando Sergio está en su momento más bajo, él va y lo motiva a regresar a la escuela para seguir enseñándole a los niños. Definitivamente un gran personaje el director. Ahora, cambiando de tema, les quiero hablar sobre los 3 niños. Las 3 historias que tuvimos sobre las diferentes experiencias y situaciones de vida que tenían que atravesar estos niños. Primero tenemos a Paloma, la niña más inteligente del salón, pero que es muy tímida. Las condiciones de vida de ella no son nada agradables. Ella vive con su papá en una casa al lado del basurero del pueblo, pero a pesar de esto, ella siempre encuentra la
la manera de ir a la escuela y de seguir estudiando. Ella tiene una pasión increíble por el espacio, vemos que ella quiere ser astronauta y se la pasa investigando sobre temas complejos como la física, solo que ella no comentaba de esto a nadie por la pena y porque su papá le decía que no se estuviera imaginando cosas imposibles. Ella misma escondía los libros que tenía para estudiar para que su papá no los viera y la regañara, y todo esto cambió cuando conoció a Sergio. Sergio fue una persona que vio su potencial enseguida. Él supo desde el principio que Paloma era un genio y necesitaba todo el apoyo posible para poder seguir adelante. Le regalaba folletos sobre el espacio, le motivaba a participar en clase y gracias a esto Paloma empezó a tener algo que nunca había tenido y esto era esperanza. Esto fue lo que le dio Sergio a Paloma. Ella solita con los libros que había leído había construido un aparato tan complejo como lo es un telescopio. Aquí fue donde su padre también verdaderamente pudo ver el talento que tiene Paloma. Paloma de los tres fue la única que logró conseguir cosas increíbles y que salió adelante, pero no porque ella fuera mejor que el resto, tal vez un poquito, pero también fueron por las circunstancias de vida. Y aquí es donde entran estos dos personajes, Nico y la niña que es filósofa, no recuerdo su nombre. Nico es un niño que sus circunstancias lo llevaron a un camino bastante desafortunado. Él vive con su hermano y como es un niño, se aprovecharon de él y lo metieron en una pandilla de la ciudad. Él no podía salirse de esta pandilla porque las consecuencias iban a ser graves. Cuando Sergio le pregunta qué es lo que trae en la mochila, él mismo empieza a llorar porque sabe que lo que está haciendo está mal, pero no puede salirse. Y cuando por fin toma acción y decide defenderse de esta pandilla, lo terminan matando. Aquí acaban de cortarle el futuro a un niño que pudo haber sido alguien increíble. Desde el principio Sergio nota que Nico es un chico bastante talentoso. Nunca cambies, le dice. Nico poco a poco empieza a hablar sobre temas que le interesan, empieza a descubrir cosas nuevas y está empezando también a encontrarle una pasión a estudiar. Y todo esto es arrebatado por las circunstancias tan desafortunadas en las que vive. También por el otro lado vemos el ejemplo de la niña que le gusta la filosofía. Esta niña vive en una casa junto con su mamá y sus hermanos. Ella es responsable de sus hermanos porque su mamá es la que trabaja. Ella está muy interesada por temas de filosofía. Vemos cómo empieza a estudiar por su propia cuenta sobre estos temas y cómo le da igual que los adultos le digan que estos temas son cosas para adultos. Ella sabe lo que le gusta y está verdaderamente apasionada por seguir aprendiendo, pero lamentablemente su mamá se vuelve a embarazar y ella tiene que dejar la escuela para cuidar a su nuevo hermanito. Y aquí es donde pasó una cosa que se me hizo muy fuerte, y es que ella empieza a investigar temas como el aborto usando la filosofía. Ella empieza a cuestionarse sobre temas así de complicados por la situación en la que vive. Tal vez ella pudo haber sido una gran filósofa o una gran escritora, y todo esto fue arrebatado por la situación en la que vive. Y pues sí, tal vez ella podría regresar a la escuela una vez que su hermano creciera, pero tal vez para ese entonces ya se le pasó la motivación. Me gusta pensar que estas dos situaciones de estos dos niños son ejemplos de alguien que pudo haber terminado como Paloma. Los dos pudieron haber conseguido lo mismo que logró Paloma, pero lamentablemente sus circunstancias no los dejaron. Y así como ellos, hay muchísimos niños en México que pasan por lo mismo. Y esto verdaderamente te pone a pensar lo afortunado que somos. Y digo somos porque si estás viendo este video seguramente tienes acceso a internet, tienes un dispositivo con el que puedes ver este video y probablemente vivas en una casa con buenas condiciones. Hay muchos niños que no tienen esto. Hay muchas cosas que tú tienes que las ves muy normales, pero es que para otras personas no es así. Esta película verdaderamente te pone a pensar en lo afortunado que eres por tener lo que tienes. Te hace estar agradecido y valorar mucho más todas las cosas a tu alrededor. Radical es una película muy buena. Yo salí destrozado del cine y de verdad le aplaudo mucho a Eugenio Derbez y a todos los involucrados en esta película porque lo hicieron increíble. Y también porque compartieron una realidad que tal vez muchas personas en México no conocen o deciden ignorar. Suscríbete para más reseñas, nos vemos en otro video y recuerda, eres muy afortunado.